Mi nombre es Soledad Zarzosa y hoy aprenderemos algo más sobre el cine. El cine es una abreviatura de la palabra cinematógrafo o cinematografía, que es la técnica y arte de proyectar fotogramas de forma rápida y sucesiva para crear la impresión de movimientos, mostrando algún video, película, film o filme. La palabra cine también se refiere a las salas de cine o a las salas de proyecciones en las cuales se proyectan las películas. Etimológicamente, la palabra cinematografía está compuesta a partir de dos palabras griegas. Por un lado, kiné, que significa movimiento, y por otro, grafos. Con ello, se intentaba definir el concepto de imagen en movimiento. Como forma de narrar historias o acontecimientos, el cine es un arte, y comúnmente considerado las 6 artes del mundo clásico. Se le denomina séptimo arte. No obstante, debido a la diversidad de películas y a la libertad de creación, es difícil definir lo que el cine es hoy. Sin embargo, las creaciones cinematográficas que se ocupan de la narrativa, montaje, guionismo y que en la mayoría de los casos consideran al director como el verdadero autor, son consideradas manifestaciones artísticas o cine de arte. Por otra parte, la creación documental o periodística se la clasifica según su género. A pesar de esto, y por la participación en documentales y filmes periodísticos de personal con visión propia, única y posiblemente artística, es muy difícil delimitar la calidad artística de una producción cinematográfica. La industria cinematográfica se ha convertido en un negocio importante en lugares como Hollywood y Bombay. La historia del cine comenzó el 28 de diciembre de 1895, cuando los hermanos Lumière proyectaron públicamente la salida de obreros de una fábrica francesa en La Haya, la demolición de un muro, la llegada de un tren y un barco saliendo del puerto. El éxito de este invento fue inmediato, no solo en Francia, sino también en toda Europa y América del Norte, donde Thomas Edison ya había grabado numerosas escenas que un espectador a la vez podía ver a través de un kinetoscopio. Era un año donde los hermanos Lumière crearon más de 500.000 películas, marcadas por la ausencia de actores y los decorados naturales, la brevedad, la ausencia de montaje y la posición fija de la cámara. Sin embargo, fue Georges Méliès quien inventó el espectáculo cinematográfico, en contraste con el tono documental de los Lumière. A partir de entonces, la cinematografía no hizo más que mejorar y surgieron grandes directores, como Murnau, Erich von Stroheim y Charles Chaplin. En Estados Unidos se hicieron películas de aventuras, como las de Douglas Fairbanks, y dramas románticos como las de Valentino. Sin embargo, las de mayor belleza fueron fruto de la escuela cómica americana nacida a partir de la comedia de Mack Sennett, basada en slapsticks. En 1935 se filmó Technicolor, La Feria de la Vanidad, por Becky Sharp y Rouben Mamoulian. Aunque artísticamente el color consiguió su máxima plenitud con Lo que el viento se llevó, en 1939. La primera proyección pública de cine digital en Europa se realizó en París, el 2 de febrero del 2000, utilizando MEMS, DLP, que significa Procesado Digital de Luz, Cinema, desarrollado por Texas Instruments. En otro aspecto, la realización cinematográfica en el ámbito audiovisual es el proceso por el cual se crea un video. Usualmente en el cine de producción industrial pueden distinguirse 5 etapas de realización. Primero, el desarrollo. Segundo, preproducción. Tercero, rodaje. Cuarto, postproducción. Y quinto, distribución. Dentro de los géneros cinematográficos existen los siguientes. Cine comercial. Son las películas creadas por la industria cinematográfica, orientadas al gran público y con la generación de beneficios económicos como objetivo principal. A esta categoría pertenecen la mayoría de las películas que se proyectan en las salas de cine, y algunas de ellas son proporcionadas mediante grandes campañas de publicidad. Cine independiente. Una película independiente es una película de bajo presupuesto, que es hecha por pequeñas productoras y no por los grandes estudios. Cine de animación.
es aquel en el que se usan mayoritariamente técnicas de animación. El cine de imagen real registra imágenes reales en movimiento continuo, descomponiéndolo en un número discreto de imágenes por segundo. Cine documental. El cine documental es el que se basa su trabajo en imágenes tomadas de la realidad. Generalmente se confunde con documental y reportaje, siendo el primero eminentemente un género cinematográfico, muy ligado a los orígenes del cine. El segundo, en cambio, un género televisivo. Docufiction, híbrido entre el documental y ficción. Es un género practicado desde el primer documental, que se renueva desde finales de los años 50. Cine experimental es aquel que utiliza un medio de expresión más artístico, olvidándose del lenguaje audiovisual clásico, rompiendo las barreras del cine narrativo estrictamente estructurado y utilizando los recursos para expresar y sugerir emociones, experiencias, sentimientos, utilizando efectos plásticos o rítmicos, ligados al tratamiento de la imagen o el sonido. Cine de autor fue acuñado por los críticos de los Cahiers du Cinéma, para referirse a un cierto cine en el que el director tiene un papel preponderante en la toma de todas las decisiones, y en donde la puesta en escena obedece a sus intenciones. Cine ambiental. El cine no solamente ha puesto en contacto al hombre con la naturaleza en diversos casos, sino que además ha sido y sigue siendo en ocasiones militante activo en la lucha por la defensa del medio ambiente. Hasta pronto amigos, nos veremos en otra oportunidad.